seguimos hablando de trabajo, de problemáticas sociales, de los contextos de pobreza estructural en un año en nuestro país donde los indicadores de pobreza siguen siendo alarmantes, sobre todo si uno va como desglosando, ¿no? Va mirando los procesos de feminización de la pobreza, de infantilización de la pobreza en nuestro país, y ahí los datos son como mucho más preocupantes, ¿no? Porque venimos diciendo niños, niñas y adolescentes, millones en nuestro país sin tener los derechos básicos garantizados y en muchos casos sin poder garantizarse la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y la semana pasada nos quedaba pendiente, habíamos participado de una charla sobre el trabajo infantil o el trabajo en las infancias, y esto que también ha ido nuevamente nos está dando indicadores para preocuparnos. Y de esa charla también participó Marta Maffei. Estábamos hablando en el contexto de la tarefa, de cómo también ahí aparece el trabajo infantil, y queríamos charlar un ratito con ella al aire. Marta Maffei es histórica, referente de la lucha de les docentes en nuestro país, fue dirigente de CETERA durante muchos años y ahora es una referente también desde distintos espacios para hablar de esta temática y de otras, y está en línea. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buen día, Alicia, un gusto saludarte y un gusto poderme comunicar con esa zona que quiero mucho. Muchas gracias, Marta. Nos quedaba pendiente esta charla porque, bueno, escuchábamos un poco tu intervención en lo que fue, el miércoles fue esa charla, si mal no recuerdo, también de una actividad muy sensible en nuestra región, que es el trabajo rural y todas las problemáticas que vienen asociadas allí, y el trabajo infantil. ¿Cómo venís siguiendo esta temática, el del trabajo infantil en términos generales y un poco más después vinculado a la ruralidad, como se plantea ahora? En realidad, la problemática es el trabajo, digamos, ¿no? En las sociedades actuales, la tecnología ha desplazado mucho trabajo. Y cuando un país como la República Argentina tiene una proyección fuertemente rural, la tecnologización del agro ha sido extraordinariamente grande. O sea, ustedes piensen que donde se necesitaba, vamos a hablar de una chacra, donde se necesitaban 8 o 10 peones, ahora con un tractorista con el manejo satelital que hace al mismo tiempo abono, arado, siembra. Es una situación muy diferente. Hay mucha gente que ha perdido el trabajo y por eso tenemos hoy las ciudades hacinadas, no es de ahora, ¿no? Esto viene hace 40, 50 años, en las que la gente viene a buscar a ver alguna otra forma de sobrevivir. Cuando nosotros tuvimos un proyecto industrial en la República Argentina, las ciudades fueron ese atractivo, ¿no? La fábrica, el trabajo, el obrero, digamos, ¿no? Dejar de ser peón para ser obrero, pero hoy que prácticamente el proyecto industrial argentino está en baja, digamos, ¿no? En algún momento estuvo casi clausurado y está en baja con poca presencia en el mercado nacional, con poca presencia en el mercado internacional. Los grupos económicos han logrado que se bajaran todas las barreras y todos los arancelamientos de las importaciones, y bueno, ha habido una sustitución a la inversa. Nosotros hicimos hace 50 años la famosa sustitución de importaciones. Bueno, ahora nosotros hemos sustituido la industria nacional por las importaciones, ¿no? En consecuencia, todo eso ha traído una problemática laboral severa. Para más, no nos animamos a avanzar, y esto es me parece también una cuestión que tiene que ver con las organizaciones sindicales, ¿no? No nos animamos a avanzar en la reducción de la jornada laboral, ¿no? Porque vos fíjate que el ser humano trabajó 14 horas, te hablo hace 200 años, no 2200 años, trabajaban 14 horas, 12 horas, 10 horas, bueno,
y se fue reduciendo y se logró hace ya más de 60, 70 años, más de 70 años, plantear las 8 horas de trabajo. Bueno, hoy con toda la tecnologización no tiene absolutamente ningún sentido trabajar más de 7 horas o 6, como se trabaja ya en muchos otros países, ¿no? Como eso no existe, y es más, los trabajadores, los que están empleados, trabajan más de 8 horas y trabajan más días de los que le corresponden y tienen dificultades para cobrar en estas condiciones, se ha producido una explotación laboral. Esta es la verdad. Y en pandemia peor, digamos, ¿no? Porque en pandemia... En pandemia peor. Peor en la pandemia ha sido horroroso, y sigue siendo, ¿no?, la dificultad laboral. Y en la medida que el trabajo es explotación, que el salario es pequeño, lo que se ha producido dentro de las familias es el trabajo de toda la familia para llegar a fin de mes. Además, ni hablemos de la disparada de los precios, ¿no? Porque uno habla de la carne o las verduras, pero todo ha habido un incremento fuerte, los alquileres, muy fuerte, las cuestiones que no hacen, digamos, pero que tienen que ver que no son alimentos, que exceden lo que es el alimento, pero lo que quieres, un colchón, una taza, un plato, lo que necesites comprar, todo está en un precio absolutamente fuera de alcance de la inmensa mayoría de las poblaciones. Entonces, este es el escenario más propicio para la explotación del trabajo infantil. En algunos casos, estamos diciendo, bueno, porque la ley nacional también lo planteaba, ¿no? Bueno, se concede, digamos, porque la ley de trabajo que protege a los niños contra el trabajo infantil y que considera que es una explotación y que es una violación de derechos, porque la ley lo considera así, una violación de derechos. ¿A qué tiene derecho el niño? Derecho a jugar, a ir a la escuela, a aprender, a vivir feliz, protegido y cuidado. Bueno, el trabajo infantil viola sus derechos, ¿no? Bueno, la legislación nacional lo planteaba en términos que, bueno, la prohibición absoluta del trabajo infantil a menores de 16, es decir, hasta los 15. Y de los 16 hasta los 18, y 16 y 17, para ser más claro, había un permiso, digamos, que, bueno, se podía lograr, pero no podían trabajar más de 3 horas por día, ¿no? Sí, que son 15 horas semanales. Bueno, por supuesto está que eso tampoco se cumple. Y hoy hay una gran cantidad de demanda de trabajo, digamos, por parte de los jóvenes. Sí. Ha crecido enormemente con esta problemática, así que hay otras facetas del trabajo invisibilizadas. El trabajo infantil es la más invisibilizada de todos porque es un abuso de toda índole, es decir, nosotros tenemos ley penal. Hay una pena específica para el que contrate trabajo infantil, pero como en la ruralidad particularmente no hay contratantes. Claro. El trabajo que se pierde en la tarea familiar. O sea, sale la madre, el padre y los chicos a trabajar, después le pagan por la tarifa, es decir, le pagan por la cantidad de paños repletos de hierba, y nadie contrató al chico. Si el chico fue a trabajar ahí, no hubo un contrato para el chico, ¿entendés? O sea, hay una explotación realmente muy fea, y en el trabajo en el campo es donde es más difícil de controlar, porque por esto que te digo del trabajo familiar. Y en las ciudades ni hablemos, no es trabajo, o sea, la cantidad de niños que no es trabajo, no es considerado trabajo, que están en las esquinas limpiando vidrios, o que están haciendo malabares, o que están lustrando calzado, o que están haciendo pequeñas tareas en algún comercio, traer, sacar las botellas, sacar la basura, o lo que sea. Es toda una sucesión de situaciones que tienen al niño como víctima, porque ese es un niño que no juega, es un niño que no tiene... ¿Quién lo defiende? ¿Quién va a ir a defender el trabajo de un niño?
que un sindicato va a pelear por sus condiciones. No se puede hacer. Está prohibido, no entiendo que lo legalicen, por favor. Pero la situación del campo es muy mira, el último relevamiento que se hizo en la Argentina, que lo hizo en cadena la UNICEF con otras organizaciones locales, se detectaron aproximadamente 1.300.000 niños trabajando en la República Argentina, con todo lo que te vuelvo a decir, la dificultad para constatar que efectivamente son niños, ¿no? Bueno, el último informe de certificado, digamos, dice que en el 2017 el 13,3% de los niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabaja ilegalmente en la República Argentina. 13,3%. Ahora, uno dice, pero esto es una barbaridad, es imposible. Estamos hablando de más de 1 millón de niños. Sí, estamos hablando de más de 1 millón de niños. En el censo del año 2010, que es el último que tengo analizado, se planteaba que los niños entre 5 y 15 años, 5 años, mira lo que te estoy diciendo, y 15 años, el 10% del total de los niños están con situación de trabajo. Y de los chicos de 16 a 17 años, el 32% está en situación de trabajo ilegal. Impresionante. Y fíjate más, la Argentina, uno no piensa que la Argentina es el peor país de América Latina, nunca lo debemos pensar. Bueno, en América Latina, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es la que hizo un trabajo con la UNICEF, en el año 2016 había hecho una investigación y el promedio de trabajo de los niños menores en América Latina era del 7,3. Y en la República Argentina es el 13,3. Es casi el doble de lo que se ha registrado en otros países. Entonces, a mí me parece que la UNICEF lo planteó claramente, ¿no? Que el índice de pobreza de niños, niñas y adolescentes al fin del año pasado y a comienzos de este año, la pobreza llegaba al 58%. Entonces ahí entendés la cantidad de niños que están trabajando. Totalmente. Es la pobreza. Todos han coincidido, todos los organismos nacionales e internacionales han coincidido en que el gran causante, digamos, del trabajo infantil es la pobreza. Marta, pensaba además estos datos que vas como explicitando, que después se extiende, porque decías también la problemática del empleo de jóvenes, que es un empleo precario, que la mayor cantidad de desocupados está en ese sector, de precarización laboral está en ese sector, es decir, como hay un continuo ya de niños, niñas que han sido explotados, que después cuando van al mercado laboral, como entre comillas jóvenes, la explotación sigue siendo parte de se mantiene. No, pero es la explotación de la mamá y del papá también. Sí. Nosotros tenemos una situación laboral en la que casi el 50% de los trabajadores está en negro. Es decir, que están, si tiene un accidente, que si lo decide, que si tiene un problema de enfermedad, no tiene obra social, no está protegido, termina en el hospital público porque no tiene ninguna otra posibilidad, digamos. Esto es una situación grave. La Argentina ha caído en un severísimo deterioro respecto de la situación laboral. Mira, hace unos días tuve otro programa en el cual estuvimos charlando sobre Yolanda Ortiz, ¿no? Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente en la República Argentina. La nombró el general Perón en el año 1973, cuando asumió su tercera presidencia, ahí la nombró, ¿no?
y una señora que yo conocí bastante porque estuvo 2 años en el cargo, porque murió Perón y bueno, era bastante difícil pensar que con Isabel Martínez y con López Rega que Yolanda Ortiz iba a seguir teniendo trabajo, ¿no? Además, como lo planteó Perón, porque Perón planteó la Secretaría de Ambiente como una subsecretaría, es decir, como una secretaría, no como un ministerio, dentro del Ministerio de la Producción. Porque Perón entendió claramente, que estoy hablando de hace 70 o 60 años, ¿no? Fue el primer político destacado que planteó la cuestión ambiental. En la cumbre, en la cumbre de Estocolmo del año 1972, Perón fue el único político que dirigió una nota a esa reunión de todos los países del mundo, 191 países del mundo, planteándoles que no habían mirado que la problemática ambiental no era un problema, era el problema, y que íbamos a tener una situación muy difícil. Pero Yolanda Ortiz, que después, como te digo, no era química, estaba doctorada en química, había estudiado en la Sorbona, tenía una especialización importante, ¿no? Ella ingresó a la cuestión de la protección de los trabajadores para proteger el ambiente de trabajo. Es decir, para ella la preocupación era la terrible situación en que vivían, por ejemplo, ya era tucumana, los cañeros en Tucumán. La explotación, la enfermedad derivada del polvillo, del trabajo de la zafra. Y es decir, ella te estoy hablando de hace más de 50 años atrás, la preocupación por las condiciones de trabajo, por el ambiente de trabajo y por la enfermedad derivada del trabajo. Ni te digo, porque nosotros estamos hablando del trabajo mal pago, del trabajo en condiciones ilegales, ¿no? Si a un adulto, Marta, antes de que avance, ya que hablaste de Yolanda Ortiz y hacemos un paréntesis ahí, hoy justamente se cumplen 2 años de su muerte. Del fallecimiento de Yolanda. Por eso tuve el otro programa también. Sí, está bueno recordarla. Murió a los 93, 94 años. 94 años. Nos visitaba en la Cámara, en el Congreso. Yo estaba en la Comisión de Recursos Naturales, se llama así. Yo siempre planteé que debía ser una comisión de bienes naturales, no de recursos, porque esa es una mirada economicista, ¿no? Y bueno, pero no importa, ella venía y nos contaba y nos decía, y no se olviden del ambiente laboral. Fue la primera vez que hubo un convenio entre ambiente y el Ministerio de Trabajo para proteger los ambientes laborales. O sea, ella, y vos imaginate, si a un adulto las peores condiciones de trabajo que existen y seguirán existiendo, que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con el socavón, que tienen que ver con trabajo con plomo, con aluminio, que son absolutamente contaminantes, afecta a un adulto, imagínate lo que pasa con un niño. Con un niño en Misiones uno piensa la producción de tabaco. Fíjate que en el campo, ahí en Misiones es distinto, pero acá en el campo, el campo, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que se fumiga horriblemente, no te quiero decir que hemos detectado que hay niños poniendo los agrotóxicos, volcando los agrotóxicos en los tambores de los aviones. Y es más, hasta que fue detectado y nosotros lo denunciamos desde la CETERA, particularmente con la organización nuestra de la provincia de Entre Ríos, que se llama AGNER, usaban a los niños de banderillero. Yo no sé si saben qué es un banderillero, los compañeros de Misiones, pero es para saber, porque los campos, digamos, desde el avión no es tan fácil ver el límite, el alambrado, saber dónde termina el campo de uno, empieza el de otro, o hasta dónde se va a sembrar el girasol, o dónde va a ser trigo, etcétera. Entonces ponían un niño en cada esquina del campo con una banderita, ¿no? Que por supuesto recibía
el rociado de los venenos que se arrojan sobre el campo, ¿no? Así que, bueno, de eso, digamos, de las contaminaciones, además, bueno, sin que fueran a trabajar, después se encargaron de pasar con los aviones por encima de las escuelas, y rociar a los chicos, a los docentes, ¿no? Bueno, hemos tenido situaciones terribles con el sistema productivo nacional, que era lo que desvelaba Yolanda Ortiz, ¿no? Es decir, y bueno, me parece que no está bueno. Yolanda lo planteaba, era lo que más la preocupaba, decía, no conversen, no hablen solo de trabajo o solo de horarios de trabajo, hablen del ambiente de trabajo. No se puede mantener o la división que nosotros nos enseñaron en el sistema educativo a poner adentro de la cabeza. Es decir, bueno, hablemos de física, hablemos de química, hablemos de biología, no, sí, hablemos de trabajo, no, hablemos de física y trabajo, hablemos de biología y trabajo, hablemos de condiciones de vida y trabajo. Planteaba esa mirada compleja que no todos podemos realizar, ¿no? Pero la importancia de esto, y obviamente, ¿no?, lo planteaba también en función del trabajo infantil, ¿no? Marta, sí. Queremos agradecerte este tiempo con la radio de la universidad, la posibilidad de charlar un poco también en profundidad de esta temática en un año, además, que es considerado como el año para erradicar el trabajo infantil, y que los datos no son alentadores. No, para nada. Y en un contexto donde, bueno, el trabajo y esto que vos decías al principio, no se animan nuestros sindicatos a decir, en vez de trabajar más, deberíamos trabajar menos horas para que más gente pueda ingresar en mejores condiciones al mercado laboral también, ¿no? Pero y además, pues, reconociendo la sustitución que ha habido del trabajador por la tecnología. Sí. Totalmente. Y nosotros tenemos que aspirar a que la tecnología no sea un beneficio solo para el dueño de la tecnología de la empresa. También tiene que ser un aliviador del trabajo de la gente. Totalmente. Marta, muchas gracias. Al contrario, abrazo grande. Un abrazo. Marta Maffei, educadora, dirigente sindical, por muchos años fue dirigente de la CETERA también, y estuvo, como decíamos la semana pasada, participando de esta charla sobre el trabajo infantil en la Tarefa. Era un poco el disparador para después empezar a visibilizar lo que está, estos datos que ella está marcando, ¿no? 13,3% el último dato registrado de niños trabajando en nuestro país. En un país que además en los últimos años en los indicadores de pobreza también se ha ido marcando fuertemente la cantidad de niños, niñas y adolescentes, que las infancias que están en situación de pobreza, de indigencia, que no llegan a comer todos los días como deberían, o que no pueden garantizarse condiciones mínimas, y que hoy claramente con la pandemia eso se agravó. 8:59 minutos.